guztioi eta ongi etorri. Beste mai inguru berri bat hemen, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren eskutik. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos. Hoy con el siguiente tema. Cuidado, que viene el sacamantecas. Sí que tenía una entrevista al sacamantecas, pero desde luego ya no se le puede entrevistar. Era otra época también, y vamos a arrancar el tema por esa época, 1870, 1880, dos invitados en los estudios de Radio Vitoria, Antonio Arroyo y Julio Corral. Antonio, Julio, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Ambos, dos investigadores que conjugan su pasión por la historia y el misterio, también colaboradores de Iker Jiménez, en programas como Cuarto Milenio, y también autores de libros como Ochate, Realidad y Leyenda del Pueblo Maldito, pero también han participado en investigaciones como es el caso de la historia del sacamantecas. Así que os gusta la historia, os gusta el misterio y no sé si algo el morbo. Un poquito, desde luego. Siempre el tema un poco morboso de la historia siempre tiene un atractivo, no solo para nosotros, sino para la mayor parte de la gente, como en este caso, el caso del sacamantecas, en el que quizás saber que en Vitoria hubo un asesino como esta persona, pues a todos nos atrae un poco, ¿no? Lo que ocurre es que aquí manejamos datos históricos, no estamos hablando ni de leyendas ni de posibles apariciones. Recuerdo como nos decíais cuando en su día hablábamos de Ochate, pues que una cosa era lo que vosotros habéis publicado y otra cosa es ya si a nivel personal preguntábamos a Antonio y Julio si aquellos se lo creían o no, que eran cuestiones diferentes, pero aquí no es una cuestión de creencia, aquí hay datos históricos. Estamos hablando de un alavés que nació en tal pueblo, que fue probado por lo menos por parte del sistema judicial de aquel entonces, que asesinó a no sé cuántas personas y al final terminó pues a su vez en el garrote vil. Y todo eso no es nada de invención, no es nada de leyenda, sino... Sí, pero fíjate, Ismael, que no es, desde luego no tiene nada que ver con el tema que antes citabas, pero también hay una gran parte aquí de misticismo desde el momento en el que el sacamantecas real, Díaz de Garayo, se convierte también entra dentro de ese elenco de asustaniños, ¿no? que todos conocemos, y ahí ya se mezcla también mucho. Hay mucha gente que ha oído hablar de sacamantecas, pero en realidad no se sabe muy bien tampoco dónde acaba la historia y dónde empieza en muchas ocasiones la fábula, ¿no? Sacamantecas, su nombre era Juan Díaz de Garayo, un agricultor de Guilaz. Sí, efectivamente, era pues un agricultor de mediados del siglo XIX que en principio tuvo una vida realmente normal para aquella época. Bueno, pues era una persona que nació en un hogar muy humilde. Pronto tuvo que irse a servir a Alegría y de allí, bueno, pues a través de un matrimonio llegó a Vitoria y allí empezaron digamos esa segunda faceta de él, esa segunda vida a partir de la muerte de su primera esposa principalmente. Así que no tenía, que se conozca por lo menos, terrenos propios y explotación propia en Eguilaz, sino que dejó Eguilaz bien joven. Sí, muy jovencito, porque estamos hablando del siglo XIX, una familia muy muy humilde. Inmediatamente en el momento en el que siendo prácticamente un niño ya tuvo capacidad de trabajar, pues bueno, lo primero que hicieron los padres fue mandarle a servir, pues para poder seguir adelante. Como criado, sí. Las ayudas de otra explotación agraria, de otra persona, decís en Alegría de Ulanchi. Sí, en Alegría precisamente lo que ocurrió es que, aunque estamos hablando de una persona que en algunos momentos, hablo de informes médicos de la época, se dice prácticamente que era idiota, sin embargo para el tema de la agricultura tenía muchísima inteligencia. O sea, era precisamente su primera mujer, si se casó con ella fue para sacar adelante un poco un matrimonio de convivencia, de conveniencia, aunque fue el matrimonio más feliz de los que tuvo, pero fue un matrimonio de conveniencia para sacar adelante las propiedades que tenía esta señora, que había quedado viuda y que no podía sacar. ¿Dónde se casó? ¿En esas primeras nupcias? Pues mira, este hombre se casó nada menos que 4 veces, 3 de ellas en la iglesia de San Vicente y la última en la catedral de Santa María, por entonces Cloasiata. Así que el primer matrimonio también ya fue en Vitoria, en San Vicente. Sí, él vino, él estaba allí a través de una hermana de esta que
que posteriormente sería su primera mujer, se enteró de que había una viuda joven que no podía sacar adelante las tierras. ¿En Alegría? Sí, en Alegría. Y fíjate que este hombre, era una persona que servía en casa de un herrero y tenía fama de persona noble, de persona trabajadora, y bueno, pues a partir ya de ese matrimonio acabaron viniéndose a vivir aquí, aunque mantuvieron allí algunas tierras. Y al principio, desde luego, en el comienzo de su, digamos, trayectoria en ese primer matrimonio, felizmente casado. Uh-huh. Sí, él siempre hablaba muy bien de su primer matrimonio, de lo feliz que fue. Incluso la relación con sus hijos en aquel momento fue maravillosa. Es a partir del segundo matrimonio cuando empiezan a surgir los problemas se muere aquella mujer, sí, se muere, fallece por causas naturales, y a partir de ahí se vuelve a casar, precisamente también por el interés de mantener el hogar, de que alguien le cuida a los niños, atiende a la casa, pero sin embargo se casa con una señora que eran peleas continuas, problemas de alcoholismo, y a partir de ahí... Problemas de alcoholismo por parte de ella. Por parte de ella, y a partir de ahí es cuando parece que surgen ya todos los problemas. Él empieza a sentir un odio terrible por las mujeres. Sí, pero luego se casa una tercera y una cuarta. Sí, me permites, además, de hecho, a raíz de esa confrontación con aquella mujer alcohólica que le daba muchos problemas, digamos, aquel núcleo familiar que él había creado se desintegró. Los hijos acabaron yéndose a vagabundear, su hija acabó en un convento. ¿Cuántos hijos tenía? Pues con aquella primera mujer tuvo 5 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 3, 2 varones y una mujer, y luego posteriormente esto es una historia que nosotros hemos descubierto hace relativamente poco, indagando en los archivos parroquiales. Hemos descubierto que tuvo un 6º hijo, en este caso, que fue el único hijo que ha tenido con su segunda mujer, y que murió a los 6 años. Entonces este hombre, pues sí, la verdad es que a partir del primero fueron todos matrimonios de conveniencia, en los cuales fue de mal en peor, y realmente eso fue lo que le convirtió prácticamente en un misógino y acabó pues en lo que todos sabemos, ¿no? Ajá. Todavía tiene que ser tremendo para los Díaz de Garayo, que existen en Álava, escuchar su apellido, ¿no? Relacionado con el Sacamantecas. Yo creo que aquello tuvo que sacudir de una manera tremenda a sus familiares, ¿no? Sí, pues imagínate que, por ejemplo, en una de las pocas visitas que recibía este hombre en la cárcel fue curiosamente de su hija, de aquella hija que estuvo en un convento, y fue a verle. Entonces aquello fue una conversación bastante agónica por parte de ella, diciéndole pues qué has hecho y cómo voy a decir yo ahora que soy la hija de aquel Díaz de Garayo que mató a tanta gente, ¿no? Realmente sí, ha sido una familia que posteriormente ha estado marcada, y es curioso porque hoy en día yo conozco a personas en Díaz de Garayo, no quiere decir que sean de la misma familia. Es un apellido bastante común, pero sí que tenemos localizados a algún descendiente de aquella familia. ¿También en la Llanada? Sí, en un pueblo de la Llanada, y es un tema tabú con el que aún hoy en día, pasados 130 años, no se quieren para nada mojar, ¿no? Desde luego, no me extraña, porque si habláis ya de una segunda relación complicada, la tercera y la cuarta también fueron complicadas por las mismas cuestiones o por cuestiones diferentes. No, prácticamente todos los matrimonios, salvo el primero, tuvieron unos problemas, ¿no? Unos problemas de alcoholismo, de peleas, aparte hay que tener en cuenta que este hombre lo que era muy tacaño. O sea, el tema del dinero para él era algo sagrado, y probablemente entendiendo esa tacañería y ese odio a las mujeres se pueden entender algunos de sus crímenes, ¿no? Entonces, en todos los matrimonios surge el mismo problema, son las discusiones eternas por el dinero. También hay que entender que en todas las entrevistas que se le hicieron y de donde se han sacado los datos, había partes interesadas. Él mismo era parte interesada en los casos, y él siempre achacó a los problemas al gasto exagerado que hacían sus mujeres, y
Y ese es el eterno problema. O sea, luego cuando hablemos de los crímenes lo explicaremos un poquito mejor. Sí, uno de los misterios, por cierto, si me permites, es también de qué forma murieron su segunda y tercera mujer, porque ambas murieron de una manera extraña, repentina, ¿no? Lo cual, visto luego, digamos, el currículum de este hombre hace pensar, y también fue algo que se lo preguntaron frecuentemente y él siempre negó, pero realmente ahí queda que fueron dos muertes de personas relativamente jóvenes y en circunstancias muy repentinas, cuanto menos. ¿Era un hombre fuerte? ¿Era un hombre alto? Pues mira, era un hombre, por aquel entonces, cuando ya fue ajusticiado, tenía 60 años, pero lo describe físicamente, era muy peculiar. Este hombre se describe como un hombre con una fuerza extraordinaria, siempre había estado trabajando, pues un trabajo muy físico. Tenía pues un cuello, unas espaldas, un pecho realmente poderosos, y luego hay una peculiaridad suya, que es ese cráneo que tenía una serie de malformaciones extrañas, incluso se cuenta que la mirada... ¿Se le veían? Sí, a simple vista de hecho se le veía, y bueno, de hecho, por ejemplo, fue una de las peculiaridades que hizo pensar pues a 11 médicos de Vitoria que estaba loco, porque por aquel entonces había unas teorías de un médico llamado Cesario Lombroso, que hablaba, pues él tenía la teoría de que los enfermos mentales tenían unos rasgos característicos, ¿no? Por aquel entonces era peligroso ser feo prácticamente, ¿no? Entonces este hombre, con ese físico tan peculiar, pues era alguien que infundía miedo, ¿no? Que siempre iba con la mirada agachada, que cuando miraba de lado sus órbitas de repente tenían unos movimientos circulares bastante extraños, y ese cráneo, incluso después de la autopsia, fue pues un objeto, digamos, valiosísimo para los médicos, hasta tal punto que desapareció. O sea, el sacamantecas está enterrado en la fosa común del cementerio de Santa Isabel de Vitoria, pero sin su cráneo, que no se sabe dónde está. Sin embargo, una de las, aunque estamos hablando de una serie de malformaciones, no estamos hablando de una persona repulsiva. Al contrario, cuando ya se hablaba del sacamantecas en Vitoria y la gente tenía miedo, hubo muchísimas ocasiones en las que las mujeres se acercaban a él pidiéndole que les acompañasen, no sea que aparezca el sacamantecas. Es curioso porque él mismo era un poco el protector de las mujeres que le conocían, y se ofrecía a acompañarlas, pues precisamente para evitar su propio peligro. 1870, 1880, bueno, pocas cosas se parecían con lo que ahora mismo tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pues, por ejemplo, el tren. El tren sí que existía, porque llegó en la mitad del siglo XIX a Vitoria-Gasteiz, tal y como entendemos la línea ahora mismo de Madrid-Irún, pero a partir de ahí, pues, bueno, Vitoria, una ciudad pequeña, con el casco viejo, el ensanche y poco más, y alguna casa suelta, y en una sociedad, desde luego, que poco tiene que ver con la actual. Este hombre, ¿cuántos asesinatos se le imputaron? ¿Cuántos cometió? ¿Cuántos existen un interrogante alrededor de él? Hay dudas, porque legalmente los juicios en los que se le juzgó fue únicamente por 2 asesinatos, los 2 últimos. O sea, fue ajusticiado por 2 asesinatos. Por dos. Sin embargo, él reconoce haber cometido otros 4 más, pero hay dudas, incluso si alguno de ellos lo llegó a cometer él, y asesinatos que hubo en Vitoria muy similares, que se le podrían achacar. O sea, en el tema, incluso los propios psiquiatras que le estuvieron atendiendo hablan algunos incluso de 13 asesinatos. O sea, no hay nada claro en cuanto al número. Lo que está claro es que él reconoce 6 y la justicia reconoce 2. Sí, y si me permites un momento, es curioso porque de los 2 por los que fue juzgado, por uno de ellos fue indultado. O sea, realmente después de estar 10 años, según su propia confesión, asesinando gente, solamente fue juzgado, o sea, fue sentenciado por un asesinato con robo, el robo de un panecillo francés que fue algo insignificante, y sin embargo él mismo se reconoció autor de muchos crímenes, y otros, como bien dice Julio, que hay una seria sospecha, ¿no? ¿Y se ejecutaba a la gente por un asesinato? ¿A garrote? Se le ejecuta precisamente haciendo hincapié en lo que decía Antonio. Le estuvimos dando muchas vueltas a la importancia que se le ha dado ante el juicio el robo de ese pan.
porque estamos hablando de pan, era precisamente ahí donde estaba la diferencia, ¿no? Entre el asesinato y el asesinato con robo. El asesinato con robo es donde la pena era la ejecución, y precisamente por eso es por lo que se hizo hincapié en ese robo insignificante, pero que a nivel judicial tuvo muchísima importancia. Uh-huh. Bueno, hemos dicho diferentes números de asesinatos. ¿En qué tiempo los tenemos que establecer? ¿En qué años? ¿Dónde ocurrieron? Pues la verdad es que este hombre empezó en 1870 y empezó y acabó su historia asesina en el mismo lugar, prácticamente, que fue en el Polvorín, lo que hoy sería, digamos, el barrio de Judimendi. Allí en aquel momento pues eran unas campas por las que atravesaba el arroyo Recachiqui, y en aquel sitio fue donde mató a la primera víctima, que era una prostituta, con la cual él tuvo su negocio, digamos, y posteriormente discutió por el precio, ¿no? Por el precio que habían acordado, y a raíz de esa discusión la estranguló y posteriormente pues la ahogó en el río, ¿no? ¿En qué año? Estamos hablando de 1870. Este sería el primero. Y a partir de ahí, sigue una secuencia. Al 71 asesinó a otra persona prácticamente de la misma forma, también otra prostituta. Ya en el 72 da un salto cualitativo al violar y asesinar a una persona que no tenía nada que ver, digamos, con el tipo de mujeres con el que se le había relacionado, ¿no? Estamos hablando ya de una niña de 13 años que estaba por la zona de Gamarra, y entonces este hombre, en pleno día, además, es totalmente diferente al resto de los asesinatos, la viola de una forma brutal y la asesina, la dejó allí entre unas matas y fue encontrada al día siguiente. Luego el cuarto asesinato también estamos hablando de una prostituta en la zona de la Zumaquera, y ya los dos últimos asesinatos fueron, estamos hablando ya de prácticamente 1879, los dos con un día de diferencia, y estamos hablando de la zona de Ayurdín y el pueblo de Araca, aproximadamente por esa zona. Ayurdín, Araca. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso responde también a que él él tuvo entre medio de todo esto. Ayurdín, ya sabéis que está en la zona de Zaitegui, camino de Murguía, y Araca está bastante más lejos. Eso es. Esto tiene una explicación, es que este hombre, esa parte de Araca. Sí, eso es. Este hombre en este intervalo de asesinatos también cometió 4 agresiones sexuales. Entonces él, incluso por una de ellas, es muy curioso, por la agresión a una molinera de los molinos de los molinos de las Trianas, acabó 2 meses en la cárcel. Posteriormente a esto, pues agredió también a otra persona, a otra anciana, a la que le tuvo que pagar 20 pesetas de la época, por comprar su silencio, y entonces decidió irse una temporada a Somorrostro, a las minas de Somorrostro, digamos, para enfriar un poco el ambiente, para que no sospechasen de él, ¿no? Y a la vuelta fue cuando, por el camino de Ayurdín, cometió el que sería su 5º asesinato, y al día siguiente este es esto. Uh-huh. Y estos los comentamos, estos 6 asesinatos, porque son los que él sí que reconoció. Sí, él en todo momento lo reconoce, no tiene ningún problema al respecto, ni estos asesinatos ni las agresiones, porque las agresiones también tienen su importancia. Por ejemplo, una de ellas, la de la agresión a la molinera, probablemente podría haber acabado también en asesinato si no hubiese sido porque la señora se defendió, le dio una patada en la entrepierna, desde luego pudo escapar, ¿no? Hubo otras agresiones, por ejemplo, una intentó agredir a otra mujer en la tapia del Polvorín del ejército, y fue la salida de los soldados las que impidieron que también acabase con la vida. O sea, siempre estamos hablando de asesinatos y agresiones, pero muy probablemente todas esas agresiones podían haber acabado también en asesinatos si no se hubiesen dado una serie de circunstancias. No sé qué otro tipo de asesinatos le podían en este caso imputar, porque has llegado a decir en un momento que algunos hablaban de hasta 13 asesinatos. Uh-huh. ¿Eran asesinatos en el entorno nuestro o eran asesinatos en otros lugares? Sí, lo que ocurre es que ahí lo que siempre hubo es la duda de si realmente hubo imitadores de Garayo en aquella época, porque hubo varios crímenes que se quedaron sin aclarar, sin esclarecer, ¿no? Uno de ellos, de hecho, en el 78 fue especialmente brutal, ¿no? Apareció una persona, una mujer de 55 años, con las vísceras totalmente fuera y con una mano cortada. ¿Aquí? Sí, esto fue aproximadamente por la zona que hoy sería el barrio de Adurza.
Y este asesinato, pues al igual, época, ¿no? Sí, la verdad es que fue una época bastante convulsa en una ciudad tranquilísima, en una ciudad que por lo demás, como tú decías al principio, era pequeña, se conocía a la gente y entonces por eso precisamente tuvo esa repercusión, ¿no? Y al igual que eso, pues nosotros hemos encontrado, además recientemente en hemerotecas de la Biblioteca Nacional, hemos encontrado otra serie de asesinatos muy del estilo de estos que se cometieron y que se olvidaron sencillamente, son casos cerrados, y siempre ha habido esa duda junto con la de las dos esposas, como comentábamos antes, ¿no? Incluso hay algunos de los casos que coincide prácticamente una agresión, que finalmente, una de las que hablábamos, que únicamente se queda en una agresión y que no acaba matándola, días después aparece alguna mujer que ha sido violada y ha sido asesinada de la misma forma que él solía actuar, ¿no? Sacamantecas, ¿por qué este nombre? Pues fíjate que es algo que no deja de ser irónico, ¿no? Díaz de Garay jamás fue un sacamantecas. Ha pasado a la historia. ¿Qué es un sacamantecas? Pues la figura de sacamantecas es muy antigua. Estamos hablando ya de que desde el siglo XVI en la Celestina ya se habla de recetas, de pócimas para los males de amores que contienen grasa de niños ahí, ¿no? Aquello también, por ejemplo, en los archivos de Indias tenemos muchos relatos de los indios que huían de los españoles porque decían que secuestraban a los niños para quitarles las grasas, ¿no? Y esto a lo largo de la historia ha sido bastante común, ¿no? Sobre todo a raíz del siglo XIX se relacionó mucho con el ferrocarril. Precisamente estabas comentando antes, cuando desde los albores ya de la industrialización en Cataluña empezó a haber una especie de rumor, y es que esas máquinas, hay que pensar que antiguamente los carros pues podían circular a una velocidad de 20 kilómetros por hora, si acaso, y cuando llegaron las primeras locomotoras ya alcanzaban velocidades de 60 kilómetros por hora, ¿no? Antiguamente no había lubricantes sintéticos como ahora, entonces digamos que una especie de leyenda urbana hablaba de que esas máquinas engrasaban con grasas de niños, ¿no? Pero fue algo tan serio como para que la primera línea ferroviaria que se inauguró en España, en Barcelona, pues en la Barceloneta unas madres armadas de palos y piedras atacaron una locomotora, ¿no? Esto también se repitió luego en la línea Tafalla-Pamplona, ya en 1920. Pero fíjate qué curioso que hay un autor que se llama Sebastián Darbo, un periodista que se metió mucho en el tema, indagó bastante, hizo unos reportajes para la televisión española, publicó un libro, y lo que es escalofriante es que este hombre, la conclusión a la que llegó es que eso no era una leyenda urbana, sino que ciertamente los primeros industriales, tanto de la industria textil como del ferrocarril, compraban grasa humana. O sea, ellos no se dedicaban a matar a nadie, como se podía decir la leyenda, pero ellos compraban. Entonces eso dio lugar a que hubiese personajes como, por ejemplo, Enriqueta Martí Ripoll, que es la famosa vampira de Barcelona, que llegó a secuestrar a 25 niños y comerciaba no solo ya con la grasa de los niños, aquella mujer vendía el pelo, el tuétano de los huesos, las muelas, o sea, hubo un comercio de despojos humanos terrible. ¡Qué maravilla! Pero es que fíjate que curioso que en España aquello llegó hasta la Segunda República, o sea, en 1930, por ejemplo, en el antiguo matadero de Madrid, tuvo que intervenir la justicia ya para parar algo. Oye, que yo era... me marcho, ¿Queréis aquí? No sé si has cenado, pero bueno. El caso es que fíjate aquí vuelvo, cerramos luego y ya está. Pues mira, Ismael, que en aquel momento, fíjate tú, pues tal y como decía Julio Caro Baroja, ¿no?, que estudió este tema también, ¿no?, esas propiedades que se entendía que tenía la sangre y los restos de la grasa humana, ¿no?, que por ejemplo en el matadero de Madrid, realmente hubo un momento en el que cada vez que se iba a sacrificar un animal, había tal cantidad de mujeres, sobre todo mujeres, no sé por qué, con recipientes para beberse la sangre y llevársela, que los trabajadores tenían problemas. Sobre todo cada vez que se iba a sacrificar un toro concretamente, había colas de personas que ponían el vaso en el momento en que se sacaba el cuchillo y se lo bebían allí mismo. Entonces esta creencia tan antigua, ¿no?, sobre esas propiedades dio lugar a esos personajes, como estamos diciendo, como Enriqueta Martí, que eran auténticos sacamantecas, ¿no?
Y ya esto se trasladó a Garallo de una forma pues bastante absurda, ¿no? Y es que en el momento en el que empezó a fabularse sobre que esos crímenes que estaban ocurriendo en Vitoria podían ser obra de un sacamantecas, él lo que hizo fue imitar de alguna forma ese comportamiento para desviarse la atención, para que la gente pensara que realmente era un sacamantecas. Entonces él lo que hizo fue a una de las víctimas le sacó un riñón y luego pues posteriormente confesó que era para despistar a la policía. Es que tiene su importancia sobre todo el pensar que la población de Vitoria lo que no podía era imaginar jamás que una persona tan brutal que estaba asesinando a esas personas pudiese ser un vecino suyo. Siempre había que achacarlo, o bien era un extranjero o bien era un personaje de fábula como el que estamos hablando. Incluso hay un artículo escrito en un periódico francés que es curiosísimo. Habla de una especie de ser, perdón, por las notas que me habéis pasado, ser mitológico que avanzaba por los caminos más rápido que el aire y se cernía sobre sus víctimas indefensas, con lo cual la fama y el horror que despertaba este asesino fue creciendo. Sí, pero fíjate que decía, si me permites, decía que el periódico que sus ojos brillaban como 2 puntos fosforescentes y dejaba tras de sí una corriente de azufre. O sea, estamos ya fabulando ese personaje real y pasando de la historia al mito, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Porque sobre todo la gran convulsión de Vitoria fue el saber eso, que la persona que había asesinado a todas esas mujeres era una persona como cualquier otra de las que andaban por la calle, ¿no? Era algo realmente inconcebible. ¿Y por qué lo hizo? Pues mira, esta persona... Porque una de las... dinero... No. Esta persona hoy en día tendría una clasificación psiquiátrica evidente, que sería la de un psicópata. Un psicópata no es un enfermo mental, es una persona que sufre un trastorno antisocial, ¿no? Entonces este hombre, principalmente su motivación era la de violar a las víctimas, como el 70% de los psicópatas, pues es la misma motivación, ¿no? Y él satisfacía, digamos, sus necesidades, sus apetitos sexuales, y el matarlos, matar a las víctimas era, según su confesión, sencillamente para que no le descubriesen. O sea, él eso era lo que decía. Claro, luego hay que pensar por qué digamos, pues le gustaba, por ejemplo, violar a esas personas en estado agónico, ¿no? Por qué en ocasiones no las violaba y luego las mataba, sino al revés, ¿no? También ahí tenemos pues el tema necrófilo, en fin, digamos que era un comportamiento antisocial que respondería bastante bien al perfil de un psicópata actual, ¿no? Bueno, ¿qué noche estamos dando alguno? Bien, ¿quién le pilló? ¿Quién le agarró? ¿En qué año fue? ¿Después de hacer qué? Vamos a ver, la detención se produce de una forma muy curiosa. Primeramente, ha habido muchas leyendas al respecto. Se ha hablado muchas veces de que fue una niña la que en un momento dado le ve por la calle y dice, mira, ese es el sacamantecas, y ahí se derrumba y confiesa. Pero bueno, la detención real, lo que realmente ocurrió fue, la Guardia Civil, que acababa de abrir un cuartelillo en Vitoria, las investigaciones que hizo, y a través de unos testigos que habían visto a una persona acompañando a las víctimas, hace un retrato robot del que se suponía que era el asesino. Ese retrato robot, ese dibujo, se entrega a los alguaciles de Vitoria, y uno de ellos inmediatamente, en cuanto ve esa cara, recuerda uno de los casos que comentaba antes Antonio, de una de esas agresiones que tenía ciertas similitudes. Entonces, este alguacil es el que va primeramente donde la mujer, finalmente le detiene, le llevan al cuartelillo, le llevan a la cárcel de Vitoria, y ahí, al cabo de una serie de días, según declaran en el momento, con un trato muy cristiano, pero que todos podemos imaginar, consiguen... que le dieron hasta en el carnet. Todos lo imaginamos. Entre el alguacil y el llavero de la cárcel, consiguen que él se declare culpable de los asesinatos. Uh-huh. Y está en la cárcel durante 18 meses. Sí, la estancia de Garallo en la cárcel fue aproximadamente 18 meses. Estamos hablando de finales de los 70 del siglo XIX. Ya estaríamos hablando de 1881, 82. Sí, ya estamos. Y pues verdaderamente aquello fue... Por lo tanto, último asesinato que reconoce, 1800... El 8 de septiembre de 1879. 79, más o menos 2 años después, es detenido. Y entonces, él es detenido... Sí, es detenido 13 días después de
de su último asesinato. O sea, que en el 79. Exactamente. Y luego fue condenado en el 81, fue ajusticiado. Entonces, del 79 al 81 está en la cárcel. Exactamente. Y la estancia de Garayo en la cárcel, bueno, fue un verdadero espectáculo. O sea, este hombre, bueno, pues se dedicaba a recibir a la gente de bien de la época que iban a verles y le llevaban algo de comer. ¿En la calle La Paz? Sí, en la calle La Paz, en la antigua cárcel de Vitoria, que además realmente era una cárcel modelo para aquella época. Era un establecimiento del cual en muchos lugares tuvieron que aprender, ¿no? Llegó a ir a la Expo esa cárcel como ejemplo de... Pensaba que le sacaban tecas. Le habría gustado, pero no. No, y lo que estamos comentando, esto fue un verdadero espectáculo. O sea, se convirtió este hombre, pues, bueno, decían, pues si iban allí, le pagaban lo que sea y le llevaban de comer, bueno, habló hasta por los codos, contaba todos los detalles más escabrosos. Si quien iba no le daba nada, bueno, se quedaba con la mirada agachada y contestaba con monosílabos. Y bueno, pues así estuvo durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero fue una estancia que tiene mucha amiga, la de Garayo. Cuenta. Bueno, pues te cuento. Por ejemplo, Garayo, pese a lo que estábamos comentando antes, que era una persona pues con una inteligencia muy básica, ¿no? Era una persona que no, pues era analfabeto, no tenía apenas cultura. Pero fíjate que estando en la cárcel, pues una de las cosas que se le ocurrió, una de las de repente de las ocurrencias que tuvo fue pedirle al carcelero que le enseñase a leer, que él quería aprender a leer, ¿no? Entonces, bueno, aquellas cosas se hacían en esa cárcel que decíamos que por eso era una cárcel modelo, ¿no? Y en solo 3 lecciones aquel hombre ya conocía el abecedario completo y en un mes estaba leyendo. Vamos, que como dijeron en alguna de las conclusiones los médicos, eso de que es y será idiota... Bueno, lo que pasa es que, claro, ahí a no ser que manejaban otras por idiota. Claro, otras consideraciones, digamos, y también metiéndonos ya en ámbitos más morales incluso en esos juicios que científicos, ¿no? Pero el caso es que, bueno, no acaba ahí, ¿no? Este hombre, por ejemplo, hay una anécdota muy buena. ¿Perdón? Aprende a leer. Sí, aprende a leer, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que demuestra esa inteligencia natural que tenía Garayo es que a los pocos días de estar allí, pues allí estaban atados, los pies los tenían atados con grilletes, ¿no? Y este hombre aprendió algo que solamente sabían los presos más antiguos después de calentarse mucho la cabeza y de muchas horas libres, que fue a dormir sin pantalones. Parece una tontería, pero este hombre en pocos días descubrió la forma de quitarse unos pantalones estando atado por los tobillos un pie con otro. Entonces esto fue algo que dejó a los carceleros realmente sorprendidos, ¿no? Otra anécdota muy buena es cuando después de leerle las 2 sentencias de muerte se dio, como era costumbre por la época, se dio orden, no sabemos por qué, de que no se afeitase. El reo ya no podía afeitarse, ¿no? Entonces, bueno, al poco tiempo aquel era un hombre que bueno, tenía una barba cerrada, un aspecto... Bueno, pues una mañana los carceleros se lo encontraron perfectamente afeitado. Entonces, claro, no tenía espejo, no tenía herramientas, no tenía nada. ¿Cómo se había afeitado aquel hombre? Bueno, pues con una cerilla se fue quemando sin ningún tipo de espejo, como digo, ni nada, se fue quemando hasta la raíz con sumo cuidado y apareció perfectamente afeitado, ¿no? No sé, otra de las cosas que hacía, por ejemplo, es que por alguna razón se dieron cuenta de que bueno, allí les daban una vela a los presos pues para iluminarse por las noches, y este hombre hacía durar las velas 2 y 3 veces más que el resto. O sea, con una sola vela podía estar 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, ya sorprendidos le preguntaron, y lo que hacía era apretar mediante un cartoncillo y mediante un trozo de tela, apretaba la vela, la comprimía y así conseguía ahorrar pues en velas, ¿no? Digamos que hacía ese tipo de cosas Garayo, ¿no? Que demostraban esa inteligencia natural mucho más allá de que tuviese cultura o no, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde han recogido todos estos datos? Bueno, la documentación, digamos, aparte de las hemerotecas, donde los periódicos, sobre todo el Anunciador a la vez, el Anunciador vitoriano, recogió todos los asesinatos, incluso mucho antes de que se supiese que estábamos hablando de Díaz de Garayo. Aparte de las hemerotecas hay una serie de documentos, como puede ser todo el expediente de la ejecución, que se guardan todavía en el archivo municipal. En Madrid, en la Biblioteca Nacional, también hay bastantes documentos. Ha sido una labor muy paciente que todavía continúa, porque desde luego cada vez que surge cualquier detalle
continuamos investigándolo, pero es un cúmulo de documentación. Hemos ido desde el archivo diocesano a la iglesia de San Vicente, que fue donde se casó, donde se le hizo el funeral. O sea, toda esa documentación está, la verdad, que a disposición de cualquier persona que esté interesada en buscarla, ¿no? Hay que decir también que en la época fue tanto fue tanta la expectación que causó este hombre que rápidamente, cuando estaba todavía en la cárcel, Ricardo Becerro de Bengoa publicó inmediatamente por encargo un pequeño libro de 58 páginas, quiero recordar, que además incluía el primer retrato hecho por el fotógrafo Moore sobre esta persona, y entonces se publicó el relato de los crímenes de Sacamantecas, ¿no? Que por cierto luego hemos ido descubriendo que estaba plagado de inexactitudes porque fue algo hecho a todo correr, se vendía por una peseta de la época y bueno, aquello fue un auténtico bestseller, ¿no? Luego aparte hubo antes has comentado el tema de los médicos que le atendieron. Sí, vamos acercándonos ya al juicio, ¿no? ¿Cómo fue todo aquello? Sí, no, hubo dos sectores. El sector que alegaba que era una persona cuerda y que debía de ser ejecutado, que estaba encabezado por el doctor Apraiz, Vitoriano. Sí, 11 médicos vitorianos, un equipo de todos los médicos civiles que había en aquel momento. Que estaba acuerdo y que no tenía ningún problema. Y luego por otro lado estaba el doctor Esquerdo, que era un psiquiatra, un alienista de la época, que él defendía que era un problema mental lo que tenía y que en lugar de ejecutarlo lo que había que hacer era estudiarle. Precisamente estas dos personas, el doctor Apraiz y el doctor Esquerdo, dieron una serie de conferencias, tanto aquí en Vitoria como en Madrid, exponiendo su opinión, y esas conferencias, aparte del público que tuvieron, que fueron bestiales, hacían auténticas colas para escucharles, luego se tuvieron que publicar tanto en partes en los periódicos como en libros, y ahí quedaron reflejadas las opiniones. Pero como decía Antonio, llegó un momento en el que ya es muy difícil discernir dónde estaba la cuestión médica real y la cuestión moral. Cada uno. ¿Y al final qué se decidió? ¿Estaba loco o no? Pues mira, eso fue verdaderamente es la gran pregunta, ¿no? Porque ahí tenemos que imaginarnos la perplejidad de aquella sociedad que veía que 11 médicos de Vitoria, después de observarlo durante 2 meses, concluían que era perfectamente dueño de sus actos, y 2 alienistas frenópatas, por aquel entonces se llamaba así, que era, digamos, el embrión de la moderna psiquiatría, decían todo lo contrario. Entonces, claro, si no se ponen de acuerdo entre científicos, ¿cómo la gente puede hacerse, ¿no? un verdadero juicio de valor, ¿no? Digamos que lo que en aquel momento, trayendo aquella discusión de hace 130 años a la actualidad, lo que aquellos personas descubrieron fue algo que aún no se ha solucionado, ¿no? Y es realmente qué es la psicopatía. O sea, la psicopatía se puede diagnosticar, se puede perfectamente definir, pero ni se conoce verdaderamente su origen, ni se puede tratar, no hay tratamiento posible. Entonces, claro, aquello hace 130 años pues provocaba este tipo de discusiones que aún hoy en día de otra forma no se han cerrado. ¿Pero era un elemento importante de cara al juicio o no? Totalmente, porque claro, lo que había que determinar a fin de cuentas, lo que el juez quería saber, digamos, con esos dos equipos, es si era imputable, si era dueño de sus actos, y si esta persona actuaba de una forma por su libre albedrío, ¿no? Hoy en día, digamos, volviendo a traer, digamos, la discusión a día de hoy, un psicópata es imputable penalmente, porque pese a este comportamiento, entonces no. Aquel entonces pues no había nada definido. O sea, realmente pues había, como te decía, ni siquiera, bueno, la psiquiatría estaba en un proceso todavía prácticamente de embrionario, y aún se discutía incluso si el cerebro era o no el asiento de la inteligencia, ¿no? Lo cual da una idea de... Pero diríais que era un juicio donde se jugaba algo, día de Garallo, o un juicio que era un trámite para llevarlo al garrote vil. A ver, era un trámite, precisamente antes hablábamos de ese robo de un pan al que se le dio tanta importancia por el hecho de que fue el motivo final de la ejecución, la diferencia entre la ejecución y una pena de cadena perpetua. Pero ese juicio, más que en él, lo que se jugó fue mucho la sociedad española. O sea, tuvo una importancia mucho mayor de la que podemos imaginar. Estamos hablando de que fue al menos conocido el primer caso en el que se solicitó peritaje psiquiátrico. O sea, hasta entonces lo que se había hecho siempre era utilizar la opinión de los médicos generalistas.
que fue la primera petición que se hizo, fue a los médicos de Vitoria que todos la analizasen. Pero fue el primer caso en el que se solicitó un peritaje psiquiátrico en el que vinieron los médicos desde Madrid. Los pocos médicos alienistas que había estaban en Madrid y se les hizo venir de allí a estudiar este caso. Estamos hablando de que también a nivel penal supuso eso, ¿no? El empezar a discernir cuál era la imputabilidad que se le podía dar a ciertas personas o no. O sea, tuvo socialmente, se empezó a hablar de la conveniencia de mantener la pena de muerte, de eliminarla. O sea, tuvo muchísima más importancia de lo que es en sí Hubo un elemento, si me permites, fundamental, y es que uno de los alienistas era nada menos que el doctor Esquerdo, cuya sola presencia ya pues daba a entender la importancia que tenía el caso, porque fue sin duda alguna el médico más prestigioso de su época, ¿no? Por eso pesaba tanto también esa opinión. Recuérdame, porque en alguna ocasión en Radio Vitoria no hace mucho tiempo recordaba en una efemérides tal día como hoy hace no sé cuántos años. Recuerdo que comenzábamos así un informativo hace unas fechas. Fue ejecutado, día de Garay, Sacamantecas. ¿Qué día fue? Pues eso fue el 11 de mayo de 1881. A las 8 de la mañana salían de la cárcel de Vitoria con un carro entoldado. Iba precedido de un piquete de artillería y otro de caballería, como era costumbre en la época, y la ejecución se hizo en el campo del Polvorín, lo que hoy sería más o menos pues la zona del parque de Judimendi. Y fíjate qué curioso que por aquella época no hay datos exactos de la población, pero sí, basándonos en un censo de unos años antes, podíamos calcular que la población vitoriana no excedería de las 17.000, 18.000 personas, ¿no? Y en aquel campo, aquella mañana, se juntaron más de 10.000 para ver la ejecución de este hombre, ¿no? Seguro que vinieron de diversos puntos de Álava y demás sitios, porque la fama de Sacamantecas fue no solo estatal, sino internacional. Sí, fíjate que había muchos corresponsables de periódicos extranjeros, o sea que fue algo que se le dio una importancia tremenda, ¿no? Llegó a tal punto que el ayuntamiento tuvo que sacar un bando prohibiendo la venta ambulante en el recorrido, porque eso fue un espectáculo. Empezó a llegar gente a hacer negocio, a recorrer, se controló la entrada de personas porque se quería evitar que entrasen mujeres, que entrasen niños. Tuvo muchísima importancia. Bueno, y desde entonces ten cuidado, niño, que viene de Sacamantecas. O sí, antes pues, también. No, ya ha pasado. La verdad es que digamos que el elenco de asustaniños en este país ha sido siempre muy amplio, ¿no? Hemos tenido desde los asustaniños, digamos, abstractos, ¿no? Que pertenecían más bien al mundo infantil, ¿no? Pues el Coco, el hombre del saco, hasta todos estos personajes siniestros de la España negra que de alguna forma conmocionaron tanto a la sociedad que llegaron a formar parte también, ¿no? de ese grupo de asustaniños ya pues para siempre. Mira, precisamente ayer estábamos hablando de que habíamos encontrado una noticia unos años después, 5 años después, en el que contaban en un periódico como en la calle, creo recordar que era Madrid, recordar que era Madrid, una persona había visto a otra y había hecho el comentario de eso, un Sacamantecas. Inmediatamente se le linchó en la calle y tuvo que intervenir la policía, o sea, porque la gente realmente pasó miedo, tenía pavor a la posibilidad de que existiesen este tipo de personajes. Pasó miedo. Y hoy en día también, si me permites, Ismael, parece que estos temas ya pues pertenecen a al siglo XIX, a todo esto, ¿no? Pero no hay que olvidar estamos hablando que también estamos hablando de 130 años. Sí, pero fíjate que no hay que olvidar que a día de hoy, aún en ciertos lugares de Asia y en ciertos lugares de América Latina, este miedo exactamente se está volviendo a repetir con unos personajes muy parecidos, que son los traficantes de órganos, que es la puesta al día exactamente de todo esto que estamos comentando en la época actual, ¿no? Ocurrió aquí en Álava, ocurrió en Vitoria-Gasteiz y ocurrió con el Sacamantecas, la historia de este alavés que fue ejecutado a garrote vil en el Polvorín de la capital alavesa. Han pasado ya unos años, pero no tantos, como decíamos. En la vida, pues, ¿qué son? 130 años o 138 años. Pues nada, en este caso, desde luego que sirve para conocer algo que pasó
a la historia no solo de Álava, sino a la historia, como decíamos, de los asesinatos en serie, a la historia de los miedos de la población en el siglo XIX, algo que saltó a los medios de comunicación de aquella época, principalmente medios escritos, pues que en este caso, como les decíamos, hasta periódicos franceses hablaban de un asesino como una especie de ser mitológico que avanzaba por los caminos más rápido que el aire. Esos caminos estaban aquí, en Álava. Pues a lo dicho, a los dos, a Antonio Arroyo y Julio Corral, ¿alguna publicación tenéis en el camino? Bueno, digamos que estamos preparando ya desde hace tiempo algo, pero nos lo estamos tomando en esta ocasión con bastante calma y sobre todo para disfrutar de este momento de la preparación, que es lo más bonito que tiene, ¿no? La investigación de un próximo trabajo. ¿Alrededor de Sacamantecas o no? Bueno, digamos que también incluye en cierto modo, pero bueno, es bastante más amplio, es un trabajo más amplio. Ya nos daréis detalle de ello. ¿Cómo no? Pues Antonio Arroyo, Julio Corral, a los dos, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Eta zuei badakizue. Hemen ongo gara datorren asteburuan, Eusko Ikaskuntzan, beste gai batekin, hemen, mai gainean. Ordura arte, agur!